Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. Muy buenas noches, empezamos un capítulo más de Conflictos. Estamos en vivo y en directo desde el set de C9N. Vamos a tratar hoy un tema bastante interesante, excluyente también y de mucho compromiso de mucha gente que creo no está llevando de la mejor manera este tema que se llama justicia. El tema de hoy, justicia selectiva e injusta. ¿Cómo se porta la justicia con el común denominador? ¿Existe una justicia selectiva en el Paraguay? Yo creo que sí. Quédense prendidos, ya venimos. En Conflictos, todos los viernes a las 21 horas, traemos a la pantalla con responsabilidad y contundencia los temas de interés, con sus referentes protagonistas. Conflictos, somos tus ojos, tus oídos y tu voz. Y es momento de dar la bienvenida a nuestra ilustre invitada. Ella es actual diputada y fue reelecta para el periodo siguiente. Es abogada, ex fiscal y también estuvo en cargos preponderantes e importantes dentro del gobierno nacional. Estamos hablando de la abogada, de la diputada Rocío Vallejo. Le damos la bienvenida. Diputada, bienvenida. Muy buenas noches, Rodolfo, y buenas noches a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a vos, diputada, por tu presencia y, bueno, tocar este tema tan importante que se llama la justicia selectiva muchas veces. Sos presidenta de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Sí, de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Estoy ahora terminando con el periodo también. Ya estamos terminando este congreso del 2018 al 2023. Y bueno, así como mencionaba, fui reelecta de vuelta y vamos a continuar por 5 años más, si Dios permite, con la misma línea de trabajo. Desde donde me toque en realidad, porque bueno, como la ciudadanía tiene que saber, presidir las comisiones depende mucho de la mesa directiva que se constituya, y sabemos que actualmente tenemos para el próximo periodo una Cámara de Diputados igual que la anterior, donde existe una mayoría absoluta de colorados, son 48. Si ellos van unidos, en realidad no existe ninguna posibilidad de acceder eventualmente, pero así como en este último periodo accedió un liberal a la presidencia por un acuerdo con un sector del Partido Colorado con Fuerza Republicana, se logró acceder a la mesa directiva, y en ese contexto, si bien los 4 años anteriores fui vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, esta vez, bueno, me tocó ejercer la presidencia. Pero así se da, de acuerdo a los pactos políticos para la mesa directiva, se da también la nominación para las diferentes comisiones. Igual, o sea, aunque yo no tenga presidencia en ninguna comisión, siempre estaré presente en aquellas en donde realmente pueda aportar con mi capacidad técnica y con mi trabajo. Diputada, antes de entrar en el tema de la justicia, haciendo un recuento cortito nomás del famoso sobre 4, supimos que estuviste dentro de la justicia del Tribunal Superior de Justicia Electoral cuidando tus votos, que sí, creo que es una tarea y un compromiso que todos tienen que tener para cuidar, obviamente, a las personas que han votado por uno, ¿verdad? En este caso específico por vos. ¿Cómo le calificás al Tribunal Superior de Justicia Electoral? Bueno, como yo expliqué, Rodolfo, en varios espacios, ¿verdad? Todo este sistema implica un compromiso de los partidos, de los movimientos, de los candidatos en el control. Entonces, este sistema comienza con el control desde el momento que uno puede ofrecer apoderados, puede ofrecer, en nuestro caso, nos dieron la oportunidad de ofrecer también mesarios, veedores, es decir, en esa jornada del famoso día D, que le llamamos, que es
prácticamente la más importante, donde hay que cuidar la voluntad popular. Me tocó participar desde muy temprano en la conformación de mesas, recorrer los locales, ver cómo se iba desarrollando. Y finalmente en la etapa de juzgamiento, que es cuando uno tiene que ir a verificar si las boletas que nos daban de las actas de escrutinio el día de las elecciones coincidían con lo que se alzó al TREP. Realmente las jornadas que a mí me tocó participar, prácticamente sin incidencia, excepto una donde la señora Yolanda Paredes presentó una incidencia. Y luego estuvo su representante en todas las jornadas que a mí me tocó, que fueron 2 días los que pude ir, y sin problemas, ¿verdad? Vemos hoy los resultados finales donde existe un muy mínimo porcentaje de diferencia entre lo que se alzó al TREP, que era la gran discusión, y lo que finalmente se juzgó. El famoso sobre 4, en realidad se deben guardar ahí las boletas, y lo que pasa es que en la ley no está previsto el volver a contar. Entrar a esa situación, en todo caso habría que prever todo esto que pasó ahora y que generó, o sea, se instaló la duda, también hay que decirlo, y siempre hemos sido muy claro en el sentido que si existían irregularidades íbamos a acompañar cualquier tipo de denuncia, si existían irregularidades realmente probadas, ¿verdad? Porque una de las cuestiones que manifestaba un sector era, bueno, había una duplicación de cantidad de votos de un mismo color, pero resulta ser que con ese candidato también hubo la misma situación. Entonces es una probabilidad que en diferentes mesas haya la misma cantidad de votos para uno o para otro, ¿verdad? Existió toda una situación de verificación de las máquinas. Es más, Rodolfo, o sea, en varios locales se habilitó más de una máquina para una mesa, que eran las máquinas de contingencia. Entonces, bueno, se formaba fila en una mesa y se votaba en una o en otra máquina, la que estaba libre. Y finalmente la información quedaba en el chip y esa es la que se leía. 1000 formas teníamos de controlar el proceso. Finalmente, todo esto hay que tomar en consideración. Si es necesario hacer reformas para las próximas elecciones, pues hay que hacer un análisis sin lugar a dudas de todo lo que ocurrió para ir mejorando el sistema. Particularmente creo que fue una jornada democrática muy importante, donde tuvimos si bien creo que hubo aglomeración más que más participación, porque los porcentajes hablan más o menos de una misma participación que la del 2018. Al aumentar la cantidad de votantes por mesa es donde ocurre esta aglomeración en los locales, ¿verdad? Que también sabemos que fue a consecuencia de que se quemaron las máquinas y todo lo demás. Entonces, en general considero que fue un proceso democrático. En los lugares donde hubo problemas se fue dilucidando y finalmente quedaron proclamadas todas las autoridades electas el 30 de abril. Bueno, hablando ahora, diputada, del tema de la justicia, un tema emblemático que tomó y acaparó toda la semana, el tema del actual diputado Erico Galeano, que finalmente primero dijo que él era inimputable. Yo creo que tenemos, Ana, tenemos un material para mostrarle a la audiencia de lo que ocurría durante una conferencia de prensa donde llamó a la prensa el diputado Erico Galeano, y posteriormente, bueno, él estaba al lado de sus abogados, Cristóbal Cáceres Frutos y Víctor Gulino. Esto decía el diputado Erico Galeano. Este para mí es una persecución política en donde se están llevando a cabo atrocidades jurídicas desde el primer momento en que me están imputando, teniendo yo fueros. Yo soy inimputable al tener fueros. Los fiscales en su calidad de tales, lo máximo que pueden hacer hoy día, podían haber hecho, no lo hicieron, era solicitar mi desafuero a los efectos de mi imputación. Y a partir de la pérdida de mis fueros, ahí se hacen las cuestiones jurídicas correspondientes. Pero hoy día
con los fueros con los cuales yo estoy munido, soy inimputable. Yo no tuve ningún contacto con la gente, ni con el señor Marcet, ni con el señor Ifrán. Bueno, Erico Galeano decía esto, de ahí salió una reunión con la bancada de Honor Colorado y posteriormente salía el actual vicepresidente electo, diputado Pedro Aliana, y decía que la bancada de Honor Colorado acompañaría el desafuero. Posteriormente, el día miércoles pasado, nota mediante que presentó el diputado Erico Galeano, solicitaba él mismo el retiro de sus fueros. Y le preguntamos a la diputada Rocío Vallejo, ¿es inimputable un diputado, doctora? Bueno, la única situación en la que la persona es inimputable es aquel menor de 14 años de edad. O sea, Erico es un poco más grande. Erico ya está un poco mayor. Ya, mayor de edad por lo menos ya es. Entonces, no es así. La situación es la siguiente: procesalmente hablando, el fiscal realiza su investigación, como en este caso 2 fiscales bien serios, Silvio Corbeta y Denny Pack, que son personas muy solventes, muy buenos profesionales, y formulan la imputación. Entonces ahí ellos se encuentran con un obstáculo procesal que es el fuero que tiene el diputado, y allí solicitan al juez que a su vez remita el pedido de desafuero al Congreso. Y en ese caso nosotros, Cámara de Diputados, en cualquier situación como esa debemos decidir si levantamos o no los fueros. ¿Por qué digo esto? Porque ya hubo casos en los que no se levantaron los fueros de los diputados. En el caso de Esteban Samaniego, que era un caso de acción penal privada de violencia, de amenaza contra una persona, que si bien no tiene intervención del Ministerio Público, pero también el juez pidió el desafuero, no se dio. O sea, los colegas dijeron que no, que él no iba a ser investigado por esa causa, que no iba a afrontar ese juicio. Y el otro caso fue el de Eber Noguera, con el tema de la merienda escolar en Villarrica, donde tampoco se le desaforó, ¿verdad? Incluso creo que hoy o ayer hubo una audiencia de vuelta con ese caso. Él nunca fue investigado, nunca avanzó con relación a él la investigación. Es decir, imagínense que esa es la facultad tan importante que tenemos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, donde decidimos si alguien es investigado o no. O sea, y en realidad es sobrepasarnos. Para mí, personalmente, considero que nos sobrepasamos al no otorgar este levantamiento de fueros en nuestras funciones, porque la inmunidad que nosotros tenemos en realidad constitucionalmente es la inmunidad de opinión, no para ser un delincuente común. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Que correctamente la Fiscalía imputó, no sé de dónde habrá sacado, porque también está acompañado de 2 muy buenos profesionales a los que aprecio mucho, son abogados del señor Erico Galeano, pero tal vez él en su concepción considera que es inimputable. No creo que sea un consejo de sus abogados tampoco decir eso. Eso también hay que aclarar, porque a veces dicen los abogados, pero yo realmente que a lo mejor en el nerviosismo él dice una cosa como esa. Nosotros constitucionalmente hay 3 inmunidades: la de opinión, la de detención y la de proceso, ¿verdad? Y acá lo que está un poco... Y hay que ver también ahí, Rodolfo, qué es lo que pasó entre la mañana que él da esta declaración, luego la reunión de bancada y finalmente... No, y le soltaron la mano, diputada. Eso es lo que creo que habrá pasado. ¿Vos decís que le soltaron la mano o se aseguró que no va a ir a prisión? ¿Verdad? Porque acá la prisión ahí, es el tema. Bueno, esa es mi siguiente pregunta, porque tenemos que decir que supuestamente entre el 9 de junio y el 15 de junio... estaba el calendario para la proclamación de los candidatos a presidente, vicepresidente, diputados, senadores, etcétera. Y se adelantó. Se adelantó. Tenemos que decir que tampoco han salido de la ley, porque si bien lo hicieron 15 o 8, 10 o 12 días antes, tampoco la ley prohíbe que hayan hecho eso. O sea, es legal. Pero llama poderosamente la atención que el Tribunal Superior de Justicia Electoral haya adelantado la proclamación. ¿Por qué? Porque algunos juristas dicen que desde la elección tiene inmunidad. Otros dicen después de la proclamación, y otra parte de la biblioteca, como se dice, posteriormente al
al juramento, ¿verdad? Sí. Ya dentro de la Cámara. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, y ahí justamente la Constitución hace un primer párrafo que dice que los congresistas electos desde el momento del ejercicio de sus funciones tienen inmunidad de opinión. Entonces... De opinión. De opinión. Entonces, no es este caso. A ver, esa es una primera parte. Entonces, ¿en qué momento él va a tener inmunidad de opinión como senador? Cuando asuma como senador, en el ejercicio de sus funciones, Exacto. dice. Después viene la segunda parte, que es la que está creando el problema, vamos a decirlo, y que divide totalmente la biblioteca. Así como decís, están incluso constituyentes que se contradicen, o sea, que uno sostiene una postura y otro otra postura. Dice, desde el momento de la elección, entonces tiene inmunidad de detención, no puede ser detenido. Aquí hay que hacer dos consideraciones, Rodolfo. Primero, la Constitución es de 1992. Así es. Cuando eso estaba vigente, el Código Procesal anterior, que ya tenía cerca de 100 años. Y entonces donde las detenciones duraban muchísimo tiempo. Primero hay que tener en cuenta el contexto histórico de la Constitución Nacional. Segundo, de acuerdo al Código Procesal actual, la detención puede durar solamente 24 horas. En este caso no hay un pedido de detención y la detención es una medida cautelar diferente a la de la prisión preventiva, que es la que se solicita en este caso. Se está solicitando, o sea, ambos fiscales solicitaron la prisión preventiva, no la detención. No la detención. Okay. La detención es a los efectos de... la Fiscalía puede, por ejemplo, ordenar por sí mismo la detención de una persona a quien no está ubicando. Entonces, ponerle que la policía le ubique a esa persona y entonces una vez que es detenido hay que comunicar inmediatamente al Ministerio Público y el Ministerio Público inmediatamente, dentro de 24 horas, tiene que tomar una decisión si pide la prisión preventiva de esa persona o levanta la detención. Claro. O sea, no es una situación que va a durar meses ni años, ¿verdad? La prisión preventiva que se solicita, desde el punto de vista de las medidas cautelares, son diferentes en nuestro código y su duración es diferente. Entonces hay que hacer también esa interpretación sistemática con el Código Procesal Penal. No hay un pedido de detención y en ese sentido tenemos el tercer párrafo también, que es la inmunidad de proceso. Dice que si se formase una causa contra un senador o un diputado, entonces hay que comunicar a la Cámara respectiva para que le levante los fueros. Vamos a poner un caso que no sea el de Erico ni el mío, que yo también en todo caso tendría fuero yo, como le digo yo, ¿verdad? Pero de uno que haya sido electo que no está en funciones, primera vez que es electo. Y Dios no quiera, ¿verdad? Hoy le mata a 5 personas. Entonces, con esta interpretación, bueno, se va a formar una causa. Si no fue tomado en flagrante comisión del hecho, no se le va a poder detener. Y hay que formar una causa contra él y comunicar a la Cámara respectiva para que le levante los fueros para que sea procesado. ¿Y cuál va a ser la Cámara respectiva? Si no hay Cámara para Totalmente. él. O vamos a hacer en este momento 90 senadores y 160 diputados, algunos estamos por la reelección, otros se fueron a Senado. O sea, no podemos pues tantas personas al mismo tiempo. O sea, hay una cuestión ahí que tal vez se tuvo, y también, como yo digo, no se tuvo en cuenta que iba a haber tantos delincuentes en el Congreso y prever todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Que realmente uno de los constituyentes me escribió ante estas declaraciones mías también, me dice, sí, realmente, Rocío, nunca nos imaginamos que iba a haber delincuentes en el Congreso. Claro. Y hoy estamos ante esta situación súper delicada y acá el problema principal es la prisión, en realidad. ¿Qué va a pasar el 2 de junio cuando el juez ya convocó para la audiencia de imposición de medidas? ¿Vos pensás que se va a hacer esa audiencia? Yo creo que no se va a hacer. Yo creo ¿Le van a que recusar? o le van a recusar, o alguien se va a enfermar, Certificado médico. O se va a cambiar de abogado. No sé qué va a pasar. Sí. Creo que es lo que yo opino, que esto se va a estirar hasta el 30 para que él jure, efectivamente.
Entonces, para no ponerlo en la misma situación que en Bururu, ¿verdad? Claro. Porque si se decreta Bururu su está prisión... privado de su libertad. Claro. Galeano no. Claro, Galeano no, y entonces ahí ya dijo hoy, creo que el presidente del Senado, que bueno, él le va a hacer jurar a los que estén presentes, y entonces si ambos están con prisión preventiva, pedirle permiso al juez para ir a jurar y luego venimos otra vez a la cárcel. Situaciones como esa, ¿verdad? Que no sabemos qué va a pasar, porque con relación a Bururu en realidad existe un montón de organizaciones que están solicitando que no se lo deje jurar, no sé qué va a pasar. En realidad esto es tipo una novela, día a día se va suscitando, pero es muy importante decir que cada decisión que vaya tomando la justicia ante los planteamientos, que sin lugar a dudas yo también lo haría si estara en el ejercicio de la profesión, va a ir haciendo la defensa de Galeano y cómo va resolviendo la justicia. Y si esto llega a la Corte Suprema de Justicia, bueno, ver qué define finalmente la Corte, porque yo creo que va a llegar en algún momento hasta la Corte. Hay muchas discusiones, hay muchos pareceres. ¿Será que si él no va preso y jura, si tiene de vuelta inmunidad con relación a este caso? Yo creo que no tampoco, ¿verdad? Si ya hay un desafuero para una determinada causa con una relación fáctica determinada, entonces ¿por qué él adquiriría de vuelta fuero con relación a algo que no es opinión? Eso es lo que no tenemos que perder de vista. El juez Gustavo Amarilla, claro, que para él, en este caso específico, Erico Galeano está desaforado. Para toda la causa ya. Para toda la causa, exactamente. Claro. Es lo que, es lo que él dijo. De hecho que hay un precedente, Enzo Cardoso, cuando, no sé si él era diputado o senador, fue desaforado y luego fue para el Azuriano y quiso plantear lo mismo. Le dijeron, no, o sea, vos ya estás desaforado para toda la causa. Porque es como que vos ya llegás con la mochila de la causa a tu nuevo cargo y bueno, pero ¿por qué tenés que adquirir inmunidad sobre algo que no es opinión? Si la inmunidad es para la opinión y es un proceso que ya se está llevando adelante y es anterior a la asunción de ese cargo. Entonces, son todas interpretaciones que van a ir quedando como precedentes de acuerdo a las actuaciones que vaya realizando el juez, a los planteamientos que vaya realizando la defensa y finalmente a las decisiones, como te digo, que si llega a la Cámara o a la Corte, lo que vayan decidiendo las diferentes instancias sobre esto. Y va creando jurisprudencia muy importante, porque en casos posteriores que ocurran, obviamente todo lo que se está practicando dentro de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, de la Fiscalía, del Poder Judicial, de los jueces, de la misma Corte Suprema de Justicia, obviamente en casos posteriores se va a tomar como una jurisprudencia. Entonces hay mucha responsabilidad también, diputada. Hay mucha responsabilidad e interpretación correcta de la ley. Nadie pide que se interprete lo que no es, ¿verdad? Sino que tenemos que ser coherentes e ir viendo. Y bueno, y si en algún momento se tomó una mala determinación, es tiempo de rectificar. O sea, hay que ir dejando esos precedentes para que en caso, pues, esperemos que no sigamos teniendo tanta gente con antecedentes y con procesos judiciales en el Congreso. Se supone que debemos representar a la sociedad, hacer nuestro trabajo y no perder sesiones y sesiones desaforando o discutiendo sobre lo que hace cada colega dentro del Código Penal, ¿verdad? Pero es muy importante que se vaya estableciendo, que no haya esta... hoy, así como vos dijiste, cada uno tiene una opinión diferente, una interpretación diferente. Yo lo que puedo acotar, si bien estoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales, mi expertise es más penal, estoy más como abogada ahí, no soy una experta en la Constitución Nacional, es más, un presidente de la comisión puede ser alguien que no es abogado, ¿verdad? Mejor que sea abogado. No, mejor siempre que sea abogado, lógicamente, y que se interese por analizar, pero en realidad hay que, por eso a mí me extraña, o sea, los mismos constituyentes tienen posturas diferentes, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a tener que ir viendo qué decide Gustavo Amarilla, qué decide la Cámara que le toque, qué decide la Corte Suprema de Justicia en cada acción que vayan presentando, y va a ser súper importante para casos, esperemos que ya no los tengamos, pero
pueden plantearse. La pérdida de investidura es diferente a la pérdida de fueros. Sí, la pérdida Por eso de fueron investidura. presos Juan Carlos Osorio, González Daer, fue preso, bueno, a ver si me acuerdo el otro, Ulises Quintana, No, ¿verdad? Ulises Quintana, y bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, los precedentes de la Por eso, Cámara de o sea, Diputados. porque la gente pregunta, ¿por qué fue preso Ulises Quintana y por qué no podría ir Erico Galeano? Claro, fueron presos en realidad Ulises Quintana y Miguel Cuevas. Miguel Cuevas, Claro. también. Entonces, bueno, ahí es donde vamos a ir viendo las determinaciones que ya se tomaron. En esos casos también nosotros levantamos los fueros. Ellos fueron desaforados y en ese sentido siguió el proceso, la imputación y se decretó la prisión preventiva. Y bueno, y vamos a ver qué se hace en este caso. Claro. Ese es el tema. Porque en los otros casos sí, en este no, las interpretaciones. Igual en ese momento yo recuerdo que Ulises fue el primero, se dio también esta discusión en su momento, pero bueno, la justicia dijo, en ambos casos de Miguel Cuevas y de Ulises Quintana, dijo, no, se van adentro. Entonces, por eso es que te digo, hay que ver en este caso cómo se suscita, porque hay un pedido de prisión preventiva. Y de vuelta también decir, no es lo mismo a nivel de medida cautelar. O sea, si bien es privación de libertad, la detención tiene una duración muy cortita y la prisión preventiva sí puede ir hasta la pena mínima del caso que se le atribuye. Así que... y de vuelta a poner en contexto de la época de la Constitución Nacional con el código vigente en ese momento y las definiciones conceptuales desde el punto de vista procesal penal y constitucional también. ¿No corrió el juicio político en contra de Jorge Bogarín Alfonso? No corrió. No corrió el juicio. ¿Ustedes dictaminaron que sí, Claro. o sea, que correspondía al juicio político? Claro, correspondía al juicio político, defendimos esa postura, yo lo hice en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales que votó por el juicio político, porque también hubo gente que votó en contra y otra que se abstuvo. No ¿Quiénes fue votaron en unánime. contra dentro de la comisión? No quiero mentirte, no me acuerdo bien, no quiero mentirte, pero... De honor colorado, ¿verdad? Creo que sí. No quiero mentirte, Rodolfo, porque tantos dictámenes y no quiero faltar a la verdad. Pero tenés ahí los votos, ¿verdad? Claro. Qué suerte que traes a colación este tema, porque ahí un poco vemos el comportamiento de los diputados, ¿verdad? Y que ojalá esto no se repita en el periodo que entra, porque esta es una protección directa. Totalmente. Es una protección directa, es una mezcla de cuestiones que como que se tergiversan. Acá lo que ocurrió es que el hecho para mí más grave, aparte todos son graves, pero para mí más grave es de haberle destituido al fiscal López Lomam. A ver, hablando de eso, Sí. las hijas Emita y Ana Rosa López, realmente le vi por televisión y desde aquí, desde Conflictos, nuestra total solidaridad con ambas, con la familia del ex fiscal López Lomam, que falleció y fue destituido, a mi criterio y entender, y lo digo con total responsabilidad, en forma muy injusta. Quería hacer nomás la acotación, Sí, diputada. exactamente, no, y muy correcta la acotación. Se expuso, se habló, se dijo, pero ¿cómo funciona la Cámara de Diputados? Y funciona protegiendo a personas que no hay que proteger. Para que la ciudadanía entienda qué es lo que pasó en ese caso, era un caso de violación donde... El niño, creo que. Sí. A su propia hijastra, creo. Sí, exactamente, muy grave. Muy grave. Donde hubo una adulteración de documentación en cuanto a un traslado, una cuestión procesal, donde Producción de documentos no una auténticos. producción de documentos no auténticos para favorecer a un violador. Así es.
Y en ese contexto no lo hizo el fiscal López Loman, sino que denunció a algunas personas. Se le denuncia al fiscal y quien hace la denuncia es amigo íntimo del miembro del jurado. ¿Cómo se llama? Creo que me anotaron acá. Cristian, creo que se llama. Me anotaron aquí. Voy a... O sea, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en un mundo ideal? Que se tiene que apartar el miembro del jurado de enjuiciamiento cuando es su amigo. Perdón, el actuario judicial Vicente Ferreira, vinculado a Bogarín Alfonso por presunta producción de documentos de contenido falso en el marco de una causa por abuso sexual en niños en San Pedro de Icuamandiyú. Así mismo, o sea, él se le atribuye que... falsificó, o sea, creo que era antedató o que se hizo un traslado que en realidad no se hizo y se asentó de manera con que se enviaron los documentos. Una cosa muy grave en el marco de un proceso muy grave. Y entonces, en ese contexto, el miembro del jurado debía inhibirse. Así ¿Y qué hizo? No, él votó por la destitución de este fiscal, que bueno, ya sabemos la historia, donde él fallece luego, se lo deja sin cargo injustamente. Y ese no es el único hecho que se le atribuye a este señor, que fue declarado significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, me pueden decir, pero ellos no son quienes para meterse, pero igual existe una cuestión que hace referencia también a otros hechos expuestos en la acusación. El señor estaba cobrando doble remuneración. Yo le pregunto a la ciudadanía si es correcto que alguien esté cobrando plata del Estado sin prestar los servicios pertinentes. Que alguien esté decidiendo que alguien forme parte de una terna o no siendo su amigo. Existen las causales de inhibición. ¿Por qué se le permite todo a este señor? Ahora le abrió una investigación la Fiscalía... creo que la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Sí, le abrió una investigación por tráfico de influencia. Por tráfico de influencia. Tenemos que dar una pausa. La productora Marlucy Bordón, no, si no me va a censurar ya la próxima vez. Una pequeña pausa, pero antes quiero comentarles un tema que vamos a tocar acá, porque me está escribiendo la gente y me pregunta. Es más, recién la diputada tocó el tema que no se le dio el desafuero a Eber Noguera, el diputado Eber Noguera, por el caso de las meriendas en el departamento del Guairá. Y me pregunta la gente si vamos a tocar el tema de Rodolfo Friedman y Marley Figueredo, teniendo en cuenta que Rodolfo Friedman es mi primo hermano. Claro que vamos a tocar, después de la pausa, no se vayan. Seguimos en el programa Conflictos, tocando el tema justicia selectiva e injusta. Estamos con la grata presencia de la diputada Rocío Vallejo, diputada que fue reelecta y también es presidenta de la Comisión de Asuntos Institucionales. ¿Digo bien, diputada? Constitucionales. Constitucionales. Ahí está, gracias, me corrige. Estábamos diciendo antes de la pausa el tema, sin explayarme demasiado, pero quiero tocar el tema de las meriendas del Guairá. ¿Qué es lo que pasó ahí? Cortito les voy a dar un relato, ¿verdad? La gente me escribe, me dice, hablas de Erico Galeano, hablas de Bogarín Alfonso. ¿Será que te animás de hablar de tu primo hermano, Rodolfo Friedman Alfaro? Por supuesto que me animo. Claro que sí, es el compromiso que tenemos para estar aquí frente a las cámaras o teniendo un micrófono en las radios o siendo propietarios de un diario digital y demás. El tema de las meriendas, vamos a hacer un recuento cortito. El gobernador es el ordenador de gastos de la gobernación. El gobernador nombra a su jefe de UOC o a su jefa de UOC. ¿Quién es el jefe o la jefa de UOC? Quien tiene que cuidar puntillosamente todas las licitaciones y todos los papeles de rigor con un equipo, por supuesto, de dentro de la administración, en este caso específico de la gobernación. Se llama una licitación, tengo entendido que es de 16.000 o 16.500 millones de guaraníes, y se presenta una empresa que se llama ESA, ESSA, una persona jurídica, una sociedad anónima. Gana la licitación ESA.
esa que es ESSA, Sociedad Anónima. La persona jurídica que gana la licitación de las meriendas en el Guairá es la empresa ESA. Esa empresa abre una cuenta, mínimamente una cuenta, creo que abrió varias, pero una cuenta en dólares en un banco de plaza. ¿En qué banco? En el Banco Interfisa. ¿Y qué pasa posteriormente? Se compra un cheque gerencia del banco para hacer una compra. El cheque gerencia no puede ser al portador, tiene que ser nominal, es decir, se compra un cheque gerencia nominal a favor de Cóndor Sociedad Anónima. La empresa ESSA que gana la licitación del Guairá compra un cheque gerencia y ese cheque gerencia va a Cóndor y se retira una camioneta. ¿Y a quién se le entrega la camioneta? A Marley Figueredo. $35.000 se gira de esa empresa, esa sociedad anónima, a una empresaria muy conocida y de fuste, ella no tiene nada que ver por supuesto, y se compra un cuadro por $35.000. ¿Dónde se va ese cuadro? A la familia Friedman Figueredo. Se hace un pago a una agencia de viaje para un viaje al Brasil. De la misma cuenta estamos hablando de la empresa que ganó la licitación. ¿Y dónde se va ese dinero? A una agencia de viaje. ¿Y quiénes disfrutan del viaje? Rodolfo Friedman, Marley Figueredo e invitados. ¿Qué más nosotros tenemos que tener como prueba para creer que ahí había una componenda para que el gobernador, cuando eso del Guairá, haya tenido una injerencia directa en esa cuenta para que se compre la camioneta, para que se compre el cuadro, para que se paguen viajes y otros menesteres más que tenemos, por supuesto? El tema aquí es que como pidió el sobreseimiento Victoria Acuña, después de que haya salido Osmar Legal de la Fiscalía y ella haya tomado el caso, el juez, creo que es el juez del MAS, puso trámite de oposición y la Fiscalía General del Estado tiene 10 días para acusar o para que se acabe el caso. Emiliano Rolón, estamos atentos a ver qué vas a hacer con este caso. ¿Sabe cómo se llama, mi querido y muy apreciado doctor Emiliano Rolón, este programa? Justicia selectiva e injusta. Nosotros creemos en vos que eso no va a ocurrir. Y ahora sí paso la página y hablamos de otro tema. Quería hacerme un pequeño relato. Discúlpame, no, está bien, diputada. No. La morosidad judicial que existe, ¿cuánto por ciento tenemos de gentes, de personas privadas de su libertad que no tienen condena? Bueno, no manejo exactamente el porcentaje. 75, 80%. Sí, 75 seguro. Es muchísimo, es muchísimo. Yo hace rato vengo sosteniendo esto. En realidad, ¿se acuerdan ustedes cuando comienza la pandemia? Habíamos ya tenido este problema de la saturación de las cárceles. Se buscaron mecanismos para descongestionar más las cárceles. Tuvimos reuniones interinstitucionales con la gente de la Corte, de la Fiscalía General, de la Defensoría. Recuerdo una donde estuvo también el exministro Benigno López, ministro de Hacienda, y ya en esa oportunidad yo les decía, en realidad tenemos que declarar la justicia en emergencia porque existen ciertas zonas del país donde realmente no dan abasto. ¿Dónde, por ejemplo, diputada? En Asunción, en Central, es impresionante. No dan abasto, pero hay lugares, le escuché decir disculpe que lo nombre al fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón Fernández, que hay sitios donde no están luego los fiscales. Entonces él reasignó varios lugares, varios sitios. Claro, esa es una cuestión interna que nosotros vemos también con muy buenos ojos. En el Chaco, por ejemplo. Sí, ¿verdad? sí, que haya, y también hay lugares donde debe haber rotación. Él está tomando muchas medidas. Recuerdo que cuando asumió recién pidió 100 días. No es fácil reestructurar una institución tan grande y sobre todo porque los casos, o sea, los fiscales tienen la investigación, tienen que atender su despacho, tienen que ir a las audiencias, tienen que ir a los juicios orales y tienen mucho trabajo. Central es un área totalmente sobrepasada. Primero, tenemos casi... No me voy a equivocar al decir que existe casi la misma cantidad de fiscales que hay en Asunción.
solamente que Central tiene 2,5 millones de habitantes. Claro. Y Asunción tiene 500.000, 600.000. Entonces, es una cosa totalmente sobrepasada en cantidad de fiscales para tanta cantidad de causas. Los juzgados de la misma manera, totalmente sobrepasados. Entonces uno, ¿dónde ve que el sistema está sobrepasado? Si vos tenés una audiencia preliminar, que sería donde se resuelven los casos, puede ser que alguien esté preso, pero el fiscal haya pedido su sobreseimiento definitivo porque no tiene elementos de sobreseimiento provisional. Pero la agenda del juzgado recién tiene lugar para dentro de 5 o 6 meses. Y esa persona va a seguir presa hasta que se haga su audiencia preliminar, que hay que ver si se hace, porque a ver si le trasladaron a la persona privada su libertad o si no hubo algún pedido de suspensión. Es decir, hay medidas que hay que tomar. ¿Cómo se subsana eso, por ejemplo? Y bueno, el otro día decía yo, bueno, primero tenemos que darles más recursos, y decía yo que trabajen de mañana y tarde, y me escribía una jueza y me dice, Rocío, ya no damos abasto, porque en realidad a las tardes muchas veces gerenciamos los expedientes, pero hay que buscar la manera de poder agilizar estos procesos, de poder, y bueno, y si tenemos que establecer mayores juzgados, más cantidad de juzgados, que es realmente la solución, pero ahí vos tenés de vuelta infraestructura, más funcionarios, tenés toda una estructura que hay que reacondicionar. O hacer lo que se hizo, que nosotros aprobamos, no sé si el año pasado o antepasado, la reasignación de jueces de determinadas áreas que no tienen mucho movimiento, entonces fueron reasignados a Central, ¿verdad? Eso también puede realizarse. Ver la forma de agilizar las audiencias, algún mecanismo. Yo me resisto a decir que no exista un mecanismo. Reasignar funcionarios en áreas que tengan a lo mejor menos movimiento. A lo mejor estoy hablando de oído nomás o pensando en lo que pueda ser una solución, pero tenemos que buscar una solución todos juntos. Tenemos, digo, porque en ese marco se involucra al Poder Legislativo desde el punto de vista o de creación de cargos o de dar mayor presupuesto. Pero lo que pasa es que esto es transversal, ¿verdad? Porque vos tenés una víctima que no tiene una respuesta, tenés un justiciable que también merece una respuesta. Claro. Personas que a lo mejor están privadas de su libertad y que finalmente son sobreseídas, porque también hay que decirlo, hay muchas que van sin ningún tipo de elementos. Claro. No existen siquiera descripción de hechos, no tienen una sola prueba y van adentro. Y otras que a lo mejor tienen que estar más tiempo, pero por la sobrecarga del sistema no se puede a lo mejor hasta analizar mejor la situación. O sea, es muy complejo el tema de la justicia, el tema de la morosidad también en todas las instancias, ¿verdad? También tenemos casos que de repente no se destraban en la corte, como decía hace rato. Necesitamos en muchas situaciones, y justo antes de venir yo estaba dando clase con los chicos de la filial de Santa Aní de la Escuela Judicial, y tocábamos un tipo penal que es el de la denuncia falsa. Entonces, existe una disparidad de criterios en cuanto a la declaración falsa, esta declaración que se hace ante la Contraloría, ¿es punible o no es punible? Bueno, pero hoy existe una ley que permite la rectificación, pues. Claro, de la declaración falsa. Pero tenemos un fallo que es ahora muy reciente del exministro Durán, donde 2 jueces dicen sí, no es punible, y una dice sí es punible. Hay casos donde se ha condenado a González Dar por declaración falsa. Creo que tampoco hubo unanimidad en ese tribunal. Pero algunos dicen, no, eso no es punible, y eso tiene que resolver la Corte en algún momento, tiene que dar una respuesta a esta incertidumbre que se genera en todos los ámbitos, y también con la aplicación. Algunos jueces te aplican que sí, otros te dicen que no. Bueno, cosas como esas que son muy importantes, las resoluciones de la Corte, así como, por ejemplo, Rodolfo, que también hay que mencionar, donde la Corte, esta Corte con nuevos integrantes, bueno, algunos no tan nuevos ya, pero seguimos diciendo con nuevos integrantes, donde ha sentado postura en que si no hay una descripción correcta de los hechos, de lo que pasó, ellos absuelven. Hay un caso que siempre le presento a los alumnos, un caso de narcotráfico que fue condenado a 12 años en primera instancia, en segunda instancia la Corte absuelve diciendo siempre se violó su derecho a la defensa porque nunca se describieron los hechos que él realizó.
fue un copia y pega del parte policial, un copia y pega del acta de imputación, y así mala praxis. Entonces eso también la Corte está haciendo un buen trabajo en ese sentido de sentar un poco y bueno, que se cuide un poco más cómo se van planteando los casos, que es el origen de todos los males también. A mí me gusta, diputada, escucharte hablar porque se aprende. Pero hay cada juez, hay cada fiscal que desconoce el derecho. O sea, la politización de la justicia en el Paraguay es realmente un tema que tiene que ser revisado, porque Sí. Por favores políticos, porque es amigo o amiga de un senador, de un diputado o recomendado de un ministro de corte, llegan algunos jueces, llegan algunos fiscales o fiscalas, ¿verdad?, que desconocen el derecho. Sí, bueno, algunos llegan... Vos no en la querés misma hablar cosa. mucho de eso, diputado, porque vos sos ex fiscal, vos sos brillante, Claro. ¿verdad? Yo te digo No, pero hay porque- que hablar de esto, hay que hablar, porque en realidad muchos que están preparados también llegan de la misma manera y es una gran desilusión porque personas de repente preparadas que vos decís, llegó fulano, llegó mengana, y al final caen en lo mismo. Acá siempre hago mucho énfasis también en eso con mis alumnos, perdón que lo mencione, pero yo creo que a través de la enseñanza también uno va bajando algunos valores que cree que son importantes, que si uno va a postularse para juez, para fiscal y también para defensor, porque justamente tuve unas quejas, me dicen, profe, por favor, hace llegar que este tema que también los defensores públicos se van y se allanan nomás y no hacen un trabajo y luego sufrimos del otro lado. O sea, no es que solamente los jueces y los fiscales están un poco en la mira, que son las personas pagadas por la ciudadanía con los impuestos. Una vez que uno se postula, eso tiene que saber primero que no se va a hacer millonario siendo juez, fiscal o defensor. No se va a hacer millonario con el salario. Si es honesto. Por supuesto, con lo que se gana. Segundo, que es mucha vocación de servicio y hasta de patriotismo estar en esos cargos. Yo fui 12 años agente fiscal. 12 años. 12 años, del 99 al 2011, y realmente yo ni siquiera iba, ya al final del ejercicio de ser fiscal, fui a una reunión de mis compañeros de facultad. Ni a las reuniones de mis compañeros de facultad iba, porque siempre iba a estar alguien que litigaba o alguien que tenía algún amigo que estaba siendo procesado. Por Entonces, ética y delicadeza no ibas. es como que uno se va... Te blindás. Te blindas Te y te aislás. aíslas. Vos sabés que eso me había dicho el querido doctor Cabrera Verón, que fue el fiscal que estaba cuando yo asumí. Excelente persona. Excelente, y me dice, Rocío, me dice, vas a ver que si vos asumís este rol con todo lo que implica, vas a prácticamente quedarte sin amigos. Y realmente uno como que se protege a sí mismo y se protege de lo que, porque por lo menos yo asumí con tanto compromiso ese trabajo que realmente me aislé de la gente. Y después fue retomar hasta la vida social, ¿verdad? Claro. Porque decía, bueno, no me puedo ir a tal lugar. Es más, recuerdo que una vez era mi cumpleaños, llegamos con la familia a un lugar y estaba uno de mis procesados y me levanté, o sea, ni siquiera me senté, me fui del ¿Te lugar. retiraste? Me retiré del lugar, ¿verdad? Entonces son cuestiones que uno tiene que entender, que al estar en un puesto tan delicado como ser juez, ser fiscal, uno asume un compromiso de juzgar a la gente, de atribuirle una responsabilidad penal y de mandarles presos, ¿verdad? Y no es poca cosa y uno tiene que estar desprovisto de eso. Y cuando me tocó el momento de ser sometida al jurado de enjuiciamiento de magistrados, que fue una causa en la que, como me hicieron llegar, ¿cómo te atreviste a imputarle al yerno de un ministro de corte en ejercicio en esa época? ¿Quién era, diputada? El yerno del ministro Bajac, Planás. Era síndico de quiebra y bueno, esa causa casi me costó el cargo. Y en ese momento yo tomé también una decisión y dije, porque yo también me pongo en el lugar de las personas que están años y años ejerciendo y que por una cuestión política te quieran sacar por hacer tu trabajo. Y entonces vos en ese momento tenés dos caminos. Uno, decir, bueno, a partir de ahora
ya que me pueden sacar y como que no vas a hacer más nada. Y yo dije, bueno, si me van a sacar por hacer mi trabajo, que me saquen, seguiré actuando de la misma manera. Y esa fue la actitud que tomé hasta que finalmente decidí renunciar en el 2011, porque la corrupción entró a la unidad de delitos económicos, era una causa en la que me habían recusado y el fiscal que se fue a asumir el trabajo se allanó un sobreseimiento. Y ahí dije, ya no tengo nada que hacer, con mucho dolor, amo profundamente hasta hoy el Ministerio Público, me presenté para fiscal general del Estado, estuve entre las 10 personas mejor puntuadas, pero bueno, fue en aquella terna donde entró otra vez Díaz Verón, que hoy está preso, entró Sandra Quiñones, que fue electa, pero ella estaba como en el puesto 60, y bueno, tenía que ser diputada, había sido. A toda la audiencia que nos está viendo en vivo y en directo, estamos en el set de C9N, aquí en este programa que es de ustedes, Conflictos. Hoy con la diputada Rocío Vallejo. Cerrando el programa, diputada, agradeciéndote por tu presencia. ¿Qué le decís a esa gente que tiene esperanza en tu presencia dentro de la Cámara de Diputados, viendo una mujer empoderada, una mujer líder que puede ser o que es muchas veces su voz para esas personas que no tienen voz? ¿Qué le decías a esa gente? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerle realmente a todas estas personas que me votaron, a las que no me pudieron votar también, porque muchísima gente me decía, no te encuentro en la lista, estás como senadora, estás por Central, bueno, ahora fui por Capital. Gracias a todos ellos, gracias a ese apoyo que siento todo el tiempo, cuenten conmigo, voy a estar ahí, como decís, para poder representar, hacer lo que esté a mi alcance dentro de lo que las facultades que tenemos, y no tenemos que perder la esperanza en realidad en tener un mejor país. Ojalá que a todos los poderes del Estado, a todos los que asumamos esta nueva gestión con este nuevo gobierno, entendamos los nuevos tiempos. La ciudadanía se manifestó en las urnas, la ciudadanía dijo que está molesta. Y entonces yo eso es lo que sobre todo le pido a mis colegas, que entendamos esto. Y sobre todo a lo de los partidos tradicionales, porque durante este periodo lastimosamente se ha protegido a muchísima gente corrupta, a muchísimos intendentes cuyas intendencias debieron ser intervenidas, gobernaciones que debieron ser intervenidas, pérdidas de investidura que debieron darse, juicios políticos como al ministro Frete, esos blindajes que se dan dentro de unas coyunturas que a veces nos hacen perder la esperanza hasta nosotros mismos que estamos ahí. Pero no debemos callarnos, debemos continuar, y bueno, esperamos que los nuevos gobernantes, y me incluyo, podamos entender que los tiempos están cambiando en Paraguay y eso está bien. Gracias, diputada. Muchas gracias a vos. Cerramos así el programa Conflictos. Quiero agradecerle a nuestra productora, a la licenciada Marlucy Bordón Ein, a Ana Díaz también, y a este equipo maravilloso. Realmente nos hacen sentir como en nuestra casa aquí en C9N. Agradecerles a ustedes que nos reciben en sus hogares. Cerramos con música, ¿les parece bien? De esta manera cerramos Conflictos. Excelente fin de semana para todos. Chao. Porque yo siempre termino sin aliento. Corazón, no seas así. Me abandona y en mi pecho hay sufrimiento. Porque tenías que entregarte así, si en realidad solo quería una aventura. Porque mejor no paras de soñar. Era un deseo y nada más. Y ahora, ¿qué es lo que hago para olvidar?
tanta dulzura que me está llevando a la locura. No es justo entrar así en mi vida, no es correcto no dejar salida, no lo es. Ahora aguanta, corazón, ya que inventaste esta pasión. Yo te conté, tenía miedo, amar no es tan solo un juego. Ahora aguanta, corazón, ya no tienes salvación. Te entregas y te olvidas que tú eres yo. Siempre termino sin aliento, porque tenías que entregarte así, si en realidad solo quería una aventura.